Es sumamente enriquecedora conocer los diferentes ángulos de otras personas que han estudiado las narrativas y sobre todo enfocadas en el podcast. Pues muy enriquecedora por esa multiplicidad de visiones para producir podcast. Ha sido muy interesante como escuchar las experiencias y las estrategias de trabajo que ha tenido Agustina. Para mí ha sido muy enriquecedor. Además, estamos hablando de un formato de podcast literario, de ficción. Cuando uno escribe un podcast ficción, es un formato que su limitación de no tener imagen se complementa con el gran poder y la gran oportunidad que tiene de que al alcance de tu mano está llegar a todo tipo de dimensiones. Primero fueron las clases con Agustina. Ella nos platicó un poco de su experiencia, de los proyectos que ha hecho y hizo algo muy interesante con nosotros. Nos dio un reto, ¿no? Nos pidió tener la idea para crear un podcast. Ella nos dio algunas herramientas y creo que me parecieron interesantes de cómo puedes transformar, pues, no sé, una historia que tengas para guión, para cuento, a un podcast, ¿no? Me parece sumamente importante hacer hincapié en que para desarrollar buenos contenidos tenemos que tener conciencia del público, contexto e intención. Entonces, este taller ha sido muy enriquecedor y muy amable y noble, sobre todo, a la hora de entendernos también nosotros como público, qué quisiéramos ver, qué quieres escuchar, qué quieres leer, qué quieres experimentar. Me gustaría, a través de mi corta e inocente experiencia, transmitirles un poco la confianza de que se adentren en el medio con algunas herramientas que les ayuden a contar las historias de una forma más creativa y más libre. Tenía la inquietud, he tenido la necesidad de acercarme al formato podcast desde adentro, no solo como escucha, sino desentrañar si el podcast responde a un formato distinto al guión de radio. Como que mi fuerte es toda la cuestión sonora y a mí lo que me traba un poco más es precisamente esta cuestión creativa, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me ha estado cambiando un poco, porque pues aquí hay mucha gente que tiene mucha experiencia en guión y me doy cuenta cómo eso me suma a mí. Creo que estamos como muy acostumbrados a seguir ciertos caminos como muy estructurados y muy clásicos a la hora de escribir, y se comparte muy poco justo al respecto de estrategias diferentes a estas cosas, ¿no? Implica un grado de dificultad mayor, ¿no? Porque no puedes expresar lo que tú quieres decir con una mirada o con una paleta de color, con un gesto, con lo que cambió es cómo transformas eso a sonido. Ahora bien, no tengo que partir de la base de la estructura para construir mi universo, al contrario, yo voy a construir primero mi universo y después si entra o no entra en la estructura. Y eso también me parece muy válido. Si nuestro objetivo es llegar a muchísima gente y que esté en un montón de cines, o si nuestro objetivo es más una cosa de festival, o si nuestro objetivo es más impune, es queremos hacer la pieza de nuestros sueños y no nos importa si no le gusta a nadie o si no la ve nadie. Pero bueno, para mí es importante, si uno quiere acceder a las personas, tener también mucha apertura de negociación con el lenguaje, un puente entre el lenguaje de uno y el de las otras personas.